Y aquí estamos con la segunda parte del distrés. Vamos allá. Bueno, como os comenté en la anterior sesión, venimos del año 67 con la primera publicación sobre el distrés y después pasamos ya por último a la última definición de Berlín de 2012. Importante que tengáis siempre en cuenta que el distrés es un síndrome que tiene su origen en una patología específica que hay que buscarla y tratarla. Las etiologías son muy variadas, con abordajes terapéuticos también muy diferentes. Es cierto que en la UCI la mayoría de las veces nos encontraremos con sepsis de origen pulmonar como foco inicial desencadenante del distrés. Luego, pues bueno, pues es muy frecuente la pancreatitis como desencadenante de distrés no de origen séptico. Y luego aquí tenéis pues la lista de otras posibles causas. En cuanto a la fisiopatología, hay que distinguir la fase aguda de lesión y la fase de reparación, que no siempre cumplen un determinado timing cerrado, sino que hay veces pues que se solapan un poco, la fase de lesión dura un poquito más, sobre todo si hay nuevos insultos que aparecen como complicaciones o reinfecciones. Y bueno, pues no os voy a hablar de mucho sobre la fisiopatología porque lo tenéis muy reciente de sexto y de la carrera. Pues hay un daño epitelial, alteraciones a nivel microvascular, celular. Esta imagen que es muy bonita, que es el alveolo sano frente al alveolo en la fase aguda, pues con todos estos cambios de macrófagos, citoquinas, la alteración y la lucha de los factores proinflamatorios y los antiinflamatorios, incluso, bueno, pues, extravasación de neutrófilos, eh, destrucción de neumocitos, surfactante. Bueno. Luego entramos en la fase de fibrosis, que como su nombre indica, pues es una fase donde clínicamente nos vamos a ir encontrando de manera progresiva unos pulmones un poquito más rígidos que tendrán o no repercusión clínica en función de la extensión de esta fibrosis y de la intensidad de ella. También una diapositiva muy bonita. Y al final, pues bueno, lo que tenemos son unas anomalías en el intercambio gaseoso con mucho efecto shunt o cortocircuito, que es lo que predomina en el distrés y en las neumonías. Son unidades alveolares que están bien vascularizadas, pero que no están ventiladas porque los alveolos están ocupados. Luego también tenemos efectos, zonas de hipertensión pulmonar por vasoconstricción, disminuye la compliance pulmonar o la distensibilidad, que esto ya lo habíamos visto, que es la presión generada respecto a un volumen tidal que entra en ese pulmón. Cuanto menor distensibilidad, o sea, pulmón más rígido, a igual volumen tidal o a un volumen tidal necesario para el peso del paciente, se generará mucha más presión. Aquí tenemos alvéolo bien ventilado en la zona de la derecha, bien ventilado, bien irrigado, y el efecto shunt, que son alvéolos
ocupados o colapsados, que a efectos prácticos pues es lo mismo. En cuanto a estrategias terapéuticas, vamos a pasar por encima. Sé que a lo mejor hay algunas cosas que no tenéis claras, pero bueno, después en la sesión de ventilación mecánica yo creo que os ayudará a asentar algunos conceptos. Incluso después de la sesión de ventilación mecánica podéis volver a esta de distrés segunda parte y entenderéis mejor algunas cosas. Bueno, en cuanto a estrategias terapéuticas puramente del distrés, independientemente, os digo, de la etiología que habrá que abordar y tratar, tenemos la parte de ventilación mecánica, otras estrategias coadyuvantes y farmacológico. La ventilación mecánica, el objetivo, muy grosso modo, es normalizar la oxigenación, la PO2, y la CO2 arteriales. Generalmente la PO2 se trabaja sobre ella con el aumento de la FiO2 y con el uso de la PIP. La PIP es la presión positiva al final de la expiración, que nos va a permitir mantener el mayor número de unidades alveolares abiertas y no colapsadas, con lo cual ayudarán en el intercambio, aumentarán el número de unidades que trabajan en el intercambio gaseoso. Y la ventilación, pues bueno, pues el lavado de la CO2 lo vamos a poder controlar con el volumen tidal. Hay varias maneras de ventilar. Las más utilizadas es ventilar por volumen o por presión. No os preocupéis, que en la siguiente sesión hablaremos de esto. Derivado, no puedo pasar a la siguiente diapositiva sin hablar de que derivado de la ventilación mecánica podemos dañar. Hay que tener mucho cuidado y uno de los primeros objetivos también de la ventilación mecánica es no dañar con la ventilación mecánica. Podemos encontrarnos con barotrauma o volutrauma en relación a elevadas presiones o a elevados volúmenes que conllevan elevadas presiones. Luego también puede haber un deterioro hemodinámico por la presión positiva que utilizamos en la ventilación. También se han descrito lesiones alveolares por elevadas cantidades de FiO2. Esta diapositiva se me ha traspapelado, pero bueno, la tenemos aquí. Hablaros de que el distrés es una lesión heterogénea. Esto es, no todo el pulmón está afectado de la misma manera. Hay zonas, incluso en radiografías muy afectadas, hay zonas de pulmón sano, hay zonas de pulmón enfermo, hay zonas de pulmón que puede ser reclutable para que pueda, con las estrategias de ventilación mecánica, participar en el intercambio. Aquí es interesante el concepto de Baby-Lang, que es que, bueno, con la entrada también a finales de la década de los 80 de las imágenes por escáner, se determinó, se vio que los pacientes con distrés presentaban un pulmón fisiológicamente más pequeño, inicialmente no necesariamente más rígido, pero con una menor superficie disponible para el intercambio gaseoso. Esto fue, pues eso, en el 87 de las primeras publicaciones. Si tenéis ocasión, son artículos muy interesantes de leer porque son pues la historia relativamente reciente de lo que es la ventilación del distrés. Luego también tenemos los conceptos de volutrauma, atelectotrauma, que fueron apareciendo, y tenemos el atelectotrauma como el daño inducido por la apertura y cierre continuamente en los ciclos respiratorios de los alveolos. Esto lo que lo que ha inducido es a buscar siempre una estrategia a través de la cual la mayoría de unidades alveolares permanezcan siempre
abiertas. Ni se colapsen y se abran, ni tampoco estén sobredistendidas de manera permanente, cosa que es, como podréis imaginar, difícil. La sobredistensión nos lleva al volutrauma o barotrauma, que van muy de la mano, que pueden provocar neumotórax como ejemplo más llamativo. Y luego hay otra cosa que es el biotrauma, otro mecanismo de lesión, que es que se ha determinado, se ha demostrado que ya solo por exponer a un pulmón incluso sano a lo que es la ventilación mecánica, estos cambios de presión, una respiración totalmente antifisiológica, ya hay cambios en lo que es la celularidad. Todo esto, toda esta injuria provocada por la ventilación mecánica puede llevar, si no está muy optimizada, también ya de por sí a una situación de empeoramiento del distrés o incluso un fallo multiorgánico. Aquí tenemos un New England del año 98, donde se buscó una estrategia protectora de ventilación para ver si había una repercusión en cuanto a mortalidad en el distrés. La hipótesis es que esta estrategia mejoraría la mortalidad a los 28 días. Bueno, aquí tenéis si queréis buscarlo, lo que buscaron como estrategia protectora por un lado, pero manteniendo el concepto de open lung, del pulmón abierto, lo que hemos hablado antes de intentar tener la mayor cantidad de unidades alveolares abiertas para que participen en el intercambio gaseoso. Entonces buscaban un tidal un poquito menor a los 6 mililitros por kilo de peso, permitían un grado de hipercapnia permisiva y luego otros conceptos, tampoco quiero que os angustiéis mucho con estos conceptos, la driving pressure o la presión de distensión, que esto es una variable de la mecánica respiratoria que sí que está asociada con la mortalidad y que depende de la relación entre la distensibilidad pulmonar, la presión positiva a final de la expiración, o sea, la PIP, y el volumen corriente inspirado. La driving pressure se calcula restándole a la presión plató, que es la presión alveolar, la PIP. Os insisto, si hay conceptos que no entendéis, en la siguiente sesión os quedarán más claros y podéis volver sobre ello. Bueno, en resumen, lo que buscaban eran ventilaciones con bajos volúmenes tidal y limitando un poco la sobrepresión. De hecho, solo usaban modelos de presión controlada en la ventilación de estos pacientes. Las conclusiones finales fueron que no tenían mayor incidencia de supervivencia a la alta hospitalaria. Sí que parecía que mejoraba la supervivencia a los 28 días, que el destete de la ventilación mecánica era más exitoso y que había menos riesgo de barotrauma. Todos los estudios hay que vérselos muy bien. Este es un estudio que es cierto que es un New England y que arrojó datos muy importantes que también se vieron con los posteriores estudios que iban pues, en la dirección adecuada, pero no deja de ser un estudio con 53 pacientes. O sea que lo que estoy intentando decir es que todos los estudios hay que mirar muy bien el diseño. Aquí tenemos un New England del año 2000
que se llevó a cabo por la ADRS Network y que sí que marcó un poco la diferencia con la estrategia de ventilación protectora. Aquí fijaos que este estudio fue suspendido ya con 800 y pico pacientes porque la mortalidad en una de las ramas sí que se vio claramente disparada. Este tipo de estudios sí que a mí la verdad es que me merecen mucho respeto, los estudios que se tienen que suspender por, diferencias entre una de las dos ramas, y de verdad que os animo a leerlo. Enfrentaban la estrategia tradicional de una ventilación generalmente con unos 10-12 mililitros kilo de peso teórico, frente a una ventilación más protectora con unos volúmenes tidal más bajitos. No voy a entrar en muchísimo detalle, es esto, es enfrentar la ventilación que se hacía habitualmente frente a una ventilación realmente baja de volumen tidal, quiero decir, con el objetivo siempre de mantener una presión plató o alveolar o meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Los objetivos de oxigenación son estos que veis y de saturación, realmente unas PO2 bajitas, vamos, antes de llegar a estos, muchos ya les hubiéramos metido en ECMO a estos pacientes. ¿Y qué nivel de PIB? Lo que os comenté en la anterior sesión, la eterna búsqueda del nivel óptimo de PIB. Bueno, aquí tenemos la curva de volumen frente a presión generada en alveolar. Entonces tenemos los dos puntos de inflexión, el superior y el inferior, entre los cuales vemos que la presión generada respiratoria no es tanta, no sube tanto como el volumen tidal. A ver si me explico. Entre estos dos puntos de inflexión, el aumento del volumen tidal no genera tanto aumento de presión. Superando el punto de inflexión superior, ya a poca variación de volumen tidal, sí que ya se genera mucha más presión, superando los 30 de meseta que habíamos comentado que son los peligrosos. Por debajo del punto de inflexión ya hay más riesgo de alveolos colapsados. Entonces, pues bueno, nivel óptimo de PIB, ha habido también muchos estudios. En el estudio de la ADRS Network se estableció incluso una tabla por FiO2, cantidad de FiO2 PIB necesaria. Si ya habéis rotado por la UCI o por diferentes UCIs de diferentes hospitales, veréis que generalmente acabamos haciendo lo mismo todos, y la variación de los niveles de PIB pues puede variar un par de puntos por arriba o por abajo, pero también es cierto que bueno, que generalmente usamos niveles de PIB un poquito más altos que los que en esta diapositiva se marcan para FiO2 de 0,5, 0,6, 0,7. También os animo a que entréis en la página web de la ARDS Network, donde encontraréis el historial de publicaciones, estudios, también hay herramientas y algoritmos, y ya os digo que es muy, muy interesante. Más tratamientos coadyuvantes a la ventilación mecánica, pues bueno, sin profundizar mucho tenemos el decúbito prono, que lo hemos utilizado muchísimo con el COVID. Aquí tenéis
Esta es, fijaos, esto es una curiosidad. Mi jefe hizo la tesis ya en un año en que muchos de vosotros no habíais ni nacido, la tesis doctoral sobre el decúbito prono. Y hay muchísimas publicaciones sobre el prono, muchísimos textos donde os hablan de la fisiopatología, de los cambios de presión, de la mejor relación ventilación-perfusión. Aquí no os voy a dar mucho más paliza. Y después, pues bueno, pues muchos de nosotros hemos utilizado algunas del tratamiento farmacológico que os voy a presentar, como el óxido nítrico. Son medidas tratamientos que no están no se acabaron de demostrar. Quién sabe si más adelante algún estudio, alguna publicación con un grupo poblacional elevado no acabe cambiando esto. El óxido nítrico, surfactante en adultos, ojo. Bueno, otra serie de fármacos, la ventilación líquida, prostaglandinas, N-acetilcisteína, la pentoxifilina. Luego, en la fase tardía, sí que también cabe destacar los estudios de Meduri, que también os animo a que leáis un poco. Hubo un JAMA en el 98, es un estudio con limitaciones donde los resultados del uso de corticoides en la fase tardía del distrés no llegaron a tener unas conclusiones favorables. Un New England en 2006 que parece que sí que mejoraba el tiempo de ventilación mecánica, menos días en shock. Pero finalmente los resultados no apoyaron el uso de corticoides en el distrés refractario. Aquí hay un metaanálisis del 2018, de hace poquito, que, bueno, pues que también merece la pena leerlo, donde sí que recientemente se sugería que la administración de metilprednisolona en el distrés moderado severo en fases precoces y tardías persistentes podrían llevar a una mejoría en los resultados de estos pacientes. Finalmente, pues bueno, pues soy consciente de que quedan muchas dudas probablemente sobre el tintero. Es un tema muy bonito sobre el que no hay muchas publicaciones o guías que tengan una indicación 1A, obviamente, pero bueno, os invito a que vengáis a aclarar dudas y a que leáis mucho y muchos artículos.